COS Global Services, contribuyendo al progreso, líderes en la prestación de servicios TI. Que estéis en España, buenos días para aquellos que nos seguís desde LATAM, México y Argentina. En primer lugar, quería agradeceros en nombre de todos, de COS Global Services y Kaspersky, vuestro interés en esta sesión y el tiempo que nos estéis dedicando, que actualmente sabemos que vale oro. Para poder ubicarnos y ponernos caras, voy a presentar a las personas que van a intervenir y nos acompañan en esta sesión. Mi nombre es Patricia Díaz y soy la responsable de marketing de COS Global Services y soy la persona que va a introducir y dirigir esta sesión. Además, cuento con la colaboración de Bosco Espinosa, que es Channel Account Manager de Kaspersky, y con Luis Suárez, que es Pre-Sales Manager de Iberia, que será el responsable de desarrollar toda esta sesión en la que os hemos convocado. El objeto de esta sesión es descubrir cómo podéis garantizar la estabilidad de vuestros negocios luchando contra el ransomware de la mano de un proveedor líder de servicios IT como es COS y a través de soluciones estratégicas de seguridad IT que ofrece Kaspersky. Como ya os veníamos anunciando en nuestros comunicados y recientemente también sabemos por los medios de comunicación, con la pandemia los ciberataques se han aumentado exponencialmente en todo el mundo. Según el último estudio de Day Security, los ciberataques que entran a través de terceros se han triplicado desde 2018 hasta un 46,8% de los casos, lo digo como dato, y España ha sido el cuarto país del mundo en recibir el mayor número de ciberataques durante el confinamiento, para que más o menos sepamos un poco, tengamos cifras y ubiquemos la peligrosidad de esto. Para aliviar un poco esta situación, pues hemos preparado este seminario donde expertos de seguridad IT pues nos van a contar cómo podemos prevenir estos ataques y cómo podemos garantizar la estabilidad de vuestro negocio. Doy paso, si os parece, entonces a Luis Javier Suárez, que es el que nos va a desarrollar con más detalle todo este tema. Pues muchas gracias, Patricia. Buenos días y buenas tardes a todos los asistentes. Efectivamente, esta sesión que hemos preparado para vosotros esta tarde, digamos que va muy alineada con un problema que yo supongo que todos somos conscientes de él, ¿no? Quien más y quien menos, tal como ha comentado ya Patricia, pues lee de vez en cuando las noticias. Cada vez vemos que el mundo de la ciberseguridad está más cercano, ¿no?, a lo que son los medios generalistas. Se le da más importancia a esta parcela, se le dedican más recursos también. Digamos que estamos en desde luego en una primera plana, ¿no?, o al menos mucho más que hace algunos años. Esto sin duda es por la afectación, ¿no?, la afectación de distintas, cómo gestionamos los controles de seguridad dentro de una compañía. También ese término que se está acuñando tanto desde distintos medios, esta ciberresiliencia, ¿no?, la capacidad que tiene una empresa de sobreponerse a un tipo de ataque. Nosotros, en ese sentido, como fabricante de soluciones de seguridad, nuestra propuesta va siempre en la línea de ofrecer distintas soluciones, ya sea a través de productos, ya sea a través de servicios, con los que os podemos ayudar a ser más ciberresilientes y, por supuesto, basar este enfoque de prevención en una solución robusta que os permita, de una forma cómoda, proteger vuestros activos sin que esto incurra en una sobrecarga de trabajo para el personal que actualmente tenéis. Haciendo un poco un análisis, ¿no?, yo creo que también en la línea, ¿no?, de lo que comentaba Patricia, las cosas que estamos viendo desde nuestro equipo de expertos analistas en Kaspersky, estamos viendo que ahora mismo con la pandemia hay una tendencia en alza. Hay muchas personas que dicen que esto ha venido para quedarse, ¿no?, esto del teletrabajo. ¿Qué ocurre? Especialmente cuando empezó esta situación, esta pandemia, nos dimos cuenta que muchas empresas se vieron un poco atropelladas por la situación, es decir, no tenían suficientes capacidades para poder dotar a sus trabajadores, pues, de un equipo que les permitiera trabajar. En fin, cuando nos pilla una situación de estas, al final hay que salir del paso de cualquier manera. Lo importante es poder recuperar la continuidad del negocio, poder dotar de herramientas de trabajo a esos trabajadores que están deslocalizados, que ya no están trabajando dentro
que sería la oficina central. Y bueno, por otra parte, la tendencia que vemos es que esto del teletrabajo, ¿no?, es algo que, con respecto al trabajador, es algo que gusta, ¿no? Hablamos de una productividad que aumenta. Hablamos también de que se reduce el absentismo e incluso en muchas empresas lo consideran, y bueno, esto también viene de algunas encuestas lanzadas, bueno, pues a ciertas personas en búsqueda activa de trabajo, especialmente los que estaban por debajo de 30 años. Decían que para ellos un criterio especialmente atractivo, y esto vuelvo a decir, esto es incluso antes de la pandemia, era todas aquellas empresas que ofrecieran la posibilidad del teletrabajo. A nivel de las tendencias y tecnología que estamos observando a día de hoy, bueno, yo creo que para todas estas, digamos, estas herramientas de videoconferencia, como puede ser este canal de Teams que tenemos ahora mismo abierto, Asana, Slack y demás herramientas de videocolaboración, son ya parte de nuestro día a día. Ya, al menos en la situación actual, no estamos tan acostumbrados a meternos en cualquier sala con cualquier desconocido sin saber de dónde proviene y sin saber si, bueno, pues si efectivamente puede haber un riesgo de contagio o no. Entonces, esto ha cambiado, al menos en la realidad más inmediata, ha cambiado nuestra forma de trabajar. Por otra parte, como os comentaba, muchas compañías han tenido que adoptar ciertas directivas o ciertas políticas con las que a lo mejor no se sentían muy confiadas, como son estas directivas de tipo Bring Your Own Device, ¿no? Es decir, que cada uno podía poner un portátil o un equipo de su casa y, bueno, pues el equipo de IT lo dotaba con ciertas capacidades, pues, para poder conectarse a través de una VPN a nuestra red de trabajo, poder así continuar en el trabajo, siempre y cuando la propia empresa no hubiera sido capaz de suministrar este material. Asimismo, como dispositivos móviles y demás. Luego, por otra parte, tendencias que también vemos, ¿no? Cada vez el aumento de estos espacios de coworking, que quizá ahora mismo, en la actualidad, sí que pueden estar un poco más en desuso, pero desde luego una tendencia al alza. Ese ahorro de costes que tienen las empresas al no apostar por localizaciones físicas o oficinas físicas, ¿no? Algo mucho más dinámico, pues es algo que evidentemente ahorra muchos costes. Por último, y esto ya un poco alineado con lo que vemos a nivel de tendencias, prevemos tendencias que están por venir, bueno, pues está este impulso que están dando desde distintos fabricantes hacia la realidad virtual. Comentaros que, bueno, según una encuesta que estuvimos observando, hablaban de que el 34% de los empleados esperaban por parte de su compañía que se adoptaran soluciones de videocolaboración más enfocadas en lo que serían estas nuevas tendencias relacionadas con la realidad virtual. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, pues nosotros siempre decimos, ¿no?, que nuevas tecnologías o nuevos controles que añadimos a la ecuación, pues al final equivale siempre a nuevos vectores de ataque. En este sentido, lo que hemos visto es que muchas veces, ya no solo por ese propio dispositivo que puede traer el empleado, que a lo mejor pues puede tener algún malware instalado dentro del equipo sin que lo sepa. Ese malware pues puede estar desde exfiltrando datos, haciendo descubrimientos o cualquier otro tipo de técnicas relacionadas con, bueno, con la sustracción de información o incluso irrupción o interrupción de los servicios. Y por otra parte, el acceso desde redes no securizadas. Es decir, al estar dotando a estos empleados pues que puedan conectarse a la red local y demás, bueno, no tenemos garantías de que el dispositivo que estén utilizando, su router o su dispositivo 4G o 5G, pues no haya podido ser, digamos, impactado por alguna de estas campañas que estamos viendo a nivel de botnets o incluso muchas veces pues también relacionadas con el robo de credenciales y demás. Una parte muy importante en todo esto es precisamente cuando hablamos del ransomware, que es la parte sobre la que más nos vamos a centrar hoy. Aparte, bueno, comentaros
la cantidad de vulnerabilidades que estamos observando a nivel de hoy. Esto lo hemos querido centrar más sobre un aplicativo que se usa mucho en la parte de IT, que es el VNC. VNC es una herramienta gratuita, es abierta. Y bueno, hay un montón de vulnerabilidades publicadas, ¿vale? De hecho, bueno, no sé si lo conocéis, hay por ahí herramientas a nivel, bueno, pues que te dan visibilidad de los distintos dispositivos que pueden estar publicándose en Internet y, bueno, relacionado con las búsquedas que observamos en Sodan, hay más de 600.000 servidores que se podrían acceder online, bueno, pues explotando estas vulnerabilidades. Como veis, esto puede tener un gran impacto sobre las organizaciones. Y bueno, ya digo, esto es simplemente una parte muy relacionada con lo que sería VNC, pero cuando estamos hablando de otros tipos de software, pues ese control a nivel de, por lo menos, visibilidad, ¿no? Y gestión de parcheados y vulnerabilidades es bastante importante a la hora de establecer nuestras directivas de seguridad. Ahora, bueno, quería presentaros esta lista, ¿vale? Es una lista que luego, después de este webinar, os entregará junto con la presentación y demás, donde podéis encontrar los enlaces. Y bueno, es una especie de deberes, ¿no? O sea, es decir, es una checklist en la cual pues podemos comprobar el estado de seguridad de nuestra compañía, ¿no? Y bueno, pues digamos, si cumplimos todos estos checks, vamos a poder tener una serie de capacidades en relación a nuestros controles de seguridad, bueno, pues que nos van a permitir vivir mucho más tranquilos. Aquí, evidentemente, pues destacar la presencia de soluciones que nos permitan cubrir esos activos, que nos permitan activar firewall, incluso pues que se pueda habilitar una protección basada en contraseña, ¿no? Que no pueda llegar cualquiera y deshabilitarla. Mantener tanto las aplicaciones como los dispositivos actualizados a nivel de, como ya decía, ¿no? A nivel de gestión de vulnerabilidades. Que esa solución, a su vez, tenga ciertas capacidades para, cuando se detecta algún tipo de malware, o en el caso más concreto del ransomware, ¿no? Que es lo que nos ocupa hoy, bueno, pues que sea capaz, que sea lo suficientemente inteligente como para que, a través de automatismos, ¿no? Sea capaz de hacer una remediación. Es decir, esto es lo que llamamos como el malware rollback, que es algo que está integrado en todos nuestros productos de seguridad y que os detallaremos hoy. Y que, bueno, que esto precisamente es la razón de por qué nuestros clientes nos están viendo afectados a día de hoy por estas recientes campañas, ¿no? Relacionadas con ransomware y demás. Además, cuando esa información sensible está viajando continuamente, pues a través de portátiles, a través de dispositivos móviles, pues siempre recomendamos encarecidamente el poder cifrar esos dispositivos. Los dispositivos que son móviles y que no están, por decirlo así, estáticos en una oficina o incluso en una casa, ¿no? Que tienen cierta movilidad, pues son más susceptibles de ser robados o incluso de ser extraviados en alguno de los transcursos que se pueden dar, ¿no? Por último, alinearlo siempre con una política a nivel de backup. Es decir, no por el hecho de poseer unos estrictos controles de seguridad y una buena estrategia a nivel de ciberseguridad, quiere decir que las compañías no tengan siempre un plan B. Es decir, de nuevo, hablando de esa capacidad de resiliencia que hablábamos antes, ¿no? Bueno, pues al menos tener la capacidad de poder tirar de una copia de seguridad en el caso de que haya, bueno, pues un desastre, ¿vale? Incluso, pues si podemos además manejar ciertas directivas relacionadas con la navegación, con ese acceso a contenidos en Internet, vamos a reducir drásticamente la capa de exposición de esos activos en Internet. Por otra parte, controlar otro tipo de unidades extraíbles, como podrían ser los USBs, pues es algo también recomendable, o incluso pues elaborar estas directivas más relacionadas con las restricciones para descargar o instalar aplicaciones de terceros. Por último, y bueno, ya relacionado más con la parte de movilidad, también os recomendamos, al final, la tendencia que estamos observando es que todos vamos con el teléfono pegado, ¿no? Que cuando no estamos trabajando delante del ordenador, pues siempre tenemos esa posibilidad, ¿no? De acceder al correo, de, uy, me entra un WhatsApp, de tal. De hecho,
otra cosa que os podemos comentar también es la tendencia que estamos observando de que cuando muchas veces los trabajadores no tienen el teléfono en la mano, ¿no? Pues a veces también hacen uso de WhatsApp Web, ¿no? Que básicamente es abrir ese cliente de mensajería, pero en una pestaña web, y a través del cual, pues, cualquier tipo de ataque que me puedan hacer por ahí, pues también voy a exponer no solo a mi equipo, sino si a su vez estoy conectado a través de la VPN a la organización, voy a poder poner en peligro también a la propia organización. Además, esa capacidad adicional, ¿no? de poder tomar ciertas acciones de respuesta frente a un robo del dispositivo móvil. De nuevo, asegurar que toda esta gestión de directivas vaya reforzada o que vaya asegurada con una contraseña. Y bueno, pues este último control que ya iría relacionado hacia el control de aplicaciones en Android. Bueno, aquí lo cerramos más a Android porque, bueno, sabemos que los usuarios en Android tienen más capacidad, quizá, ¿no? A la hora de poder utilizar APKs que no están firmadas, que no están controladas dentro de la Store de Google, y que, bueno, pues evidentemente también observamos muchos riesgos a ese respecto. Y luego, por último, que también es otra parte que cubriremos en la sesión de hoy, sería la capacidad de descubrimiento de esos servicios basados en cloud y cómo pueden estar utilizando esa información, ¿no? Bueno, pues es una parte que vamos a cubrir. Toda esta checklist que veis aquí la podemos cubrir únicamente con un producto, que es lo que os vamos a presentar hoy. El producto en cuestión es Kaspersky Endpoint Security Cloud. Es una de las soluciones más directas que tenemos para nuestros clientes. Es una forma muy sencilla de poder poner a punto la seguridad de la organización, todo ello desde el cloud, como su propio nombre indica. Esto quiere decir que no tenéis que aprovisionar ninguna máquina dentro de vuestro entorno. Todo el despliegue y absolutamente la gestión de las directivas, consultas y demás se hace directamente desde el cloud. Esta herramienta la hemos desarrollado pensando un poco en la realidad que vemos en muchos clientes, que es precisamente, bueno, el departamento de IT muchas veces parece que es ese hombre orquesta, ¿no? Que está un poco para todo, que tiene que tener manos para la parte de backup, tiene que tener manos para la parte de seguridad, tiene que tener manos para un montón de cosas. Entonces, bueno, lo deseable es siempre tener personal dedicado a cada una de estas tareas. Pero en estos casos, si eso no es posible, pues al final nosotros por lo que apostamos es por una solución sencilla, una solución que a través de pocos clics puedas establecer una directiva de seguridad muy elevada, que tenga un bajo impacto sobre la experiencia de usuario, ¿vale? Ya sabéis que siempre que hablamos en seguridad hay que mantener ese equilibrio, ¿no? Entre la seguridad, un producto debe ser siempre seguro, pero por otra parte no debe impactar nunca la experiencia del usuario. Si alguna de las dos se resiente en ese punto, tenemos un problema, ¿vale? Entonces, bueno, con esta solución, al final, lo que os estamos ofreciendo es, de nuevo, unas directivas ya predefinidas con unos altos controles de seguridad, una puesta a punto muy rápida. Aquí, de hecho, tenéis el enlace. Luego, como digo, os pasaremos todo el material. Podéis empezar a utilizar esta solución una vez que concluya el webinar en esta URL que tenéis, que es cloud.kaspersky.com. Esto, a su vez, bueno, pues nos va a dar una serie de, digamos, facilidades, tanto operativas como a nivel de administrativas, que van a hacer que, de nuevo, que esta seguridad esté en su punto más alto y que ello no repercuta en las responsabilidades y en las tareas de los administradores de sistemas. Esto, nosotros siempre nos gusta decir a este respecto que tenemos la solución a nivel de protección, una de las más potentes del mercado. No es una cosa que digamos nosotros, nos gusta que sean los demás los que lo dicen. Y esto lo avala desde nuestros propios clientes en el Gartner Peer Insight, que, bueno, por comentaros un poco, no viene aquí el gráfico, pero lo podéis consultar en Internet. En Gartner Peer Insight este es el tercer año que hemos sido elegidos como la mejor solución, tanto a nivel de EPP como a nivel de EDR, elegida por los clientes como una de las más eficientes, y así nos avalan, bueno, pues todos los test y reviews independientes a las que sometemos a nuestros productos. Solo porque tengáis un poco el dato,
Durante el año pasado, y bueno, ahora ya que ya estamos llegando a finales de 2020, en cuanto pasemos a 2021 publicaremos los datos de 2020, pero durante 2019 presentamos a nuestras soluciones a más de 86 test y reviews independientes, en las cuales quedamos en el top 3 en el 81% de ellas. Y quedamos en 64 de ellas, quedamos en el primer puesto. Es decir, al final es una solución completamente contrastada, ya digo, por test independientes, por especialistas que se dedican precisamente a auditar código y sobre todo a auditar la calidad de detección de este tipo de soluciones. Esta información que os estoy comentando la tenéis en Slack y la podéis contrastar, incluso podéis ver las distintas gráficas para poder ver nuestra competencia, cómo salen en esa misma foto, es decir, a cuántos certámenes se presentaron y en cuáles de ellos quedaron, bueno, cuáles de ellos ganaron y demás. Y bueno, evidentemente si hacemos esto es porque estamos muy seguros de la calidad y bueno, de lo que precisamente de cómo la avalan los demás esta calidad de protección que ofrecemos a nuestros clientes. Y así ya entrando más en la parte que supongo que os interesa a todos más, ¿no? Que es todo esto relacionado con el ransomware, ¿no? Yo antes comentaba, bueno, pues que tenemos un producto que tiene una serie de capacidades únicas en el mercado a nivel de detección, especialmente con el ransomware. Esto es así porque utilizamos una serie de capas a nivel de protección que, dependiendo un poco de lo que vayamos observando, podemos ir habilitando motores adicionales. Siempre, de nuevo, teniendo en cuenta ese equilibrio, ¿no?, que he comentado antes. Si algo es muy seguro, pero está impactando en la experiencia de usuario, vais a tener problemas. El usuario se va a quejar, os va a pedir desinstalar, nadie quiere esto, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar buscar siempre ese equilibrio entre la seguridad y ese impacto en el rendimiento. Esto lo vamos a hacer, como digo, a través de una solución capilar, ¿vale? Que lo que va a hacer es que va a poner en ejecución pues, ciertos motores dependiendo de la reputación que tengamos de ese objeto que estamos analizando. Una de las de esas primeras cajas que veis ahí, que es uno de los motores de detección que utilizamos, es la detección basada en firmas, ¿vale? Es cierto que la detección basada en firmas a día de hoy, por las tendencias que estamos observando, la gran mayoría de amenazas que vemos a día de hoy son polimórficas. Lo que quiere decir es que se utilizan ciertas técnicas para modificar esa firma digital, ese hash o MD5 con los que se pueden identificar a las amenazas, pero esto sí que nos sirve en primera instancia. Lo primero nos permite tener una detección muy rápida con un impacto prácticamente cercano a cero dentro del equipo, ¿vale? De todo lo conocido. Es decir, si ya hay algo contrastado que sabemos que es malo, no es necesario habilitar una serie de motores de detección adicionales. Ya podemos directamente bloquearlo a partir de ahí. Al igual que cuando estoy utilizando una librería basada en Windows, algo que digamos, ya tiene una reputación contrastada y que sabemos que es de confianza, tampoco tiene mucho sentido el hecho de continuamente estar inspeccionando eso, ¿vale? Luego, lo que vamos a hacer es, si no se ha detectado o falta información, quizá, porque no conocemos todavía ese objeto, podemos habilitar una serie de controles adicionales. En este sentido, pasaríamos al siguiente motor, que es el motor del Application Control. El Application Control es, digamos, un espacio en el cual interfieren reglas programadas por nuestros expertos en seguridad de Kaspersky, donde de alguna forma definimos de qué manera puede un objeto relacionarse con el sistema operativo. Son una serie de casos de uso ya recogidos en los cuales pues, podemos observar ciertas métricas, ¿vale? Y por último, si continuamos observando que no tenemos suficiente información, podríamos pasar a esa siguiente caja que sería ese HIPS, Host Intrusion Prevention System, que lo que va a hacer, bueno, no sé si os fijáis, pero absolutamente todas las cajas, todos estos motores de detección, de alguna forma tienen una conexión contra nuestra red global de reputación, que es esa nube que veis ahí abajo, que es el KSN Cloud. KSN Cloud nos permite tener una detección muy rápida, con impacto cero sobre los recursos del sistema operativo, sobre, por ejemplo, una nueva cepa que estemos estudiando a nivel de, por ejemplo, en Indonesia, una nueva cepa a nivel de ransomware, ¿no? Bueno, pues podríamos ser capaces de detectarlo en cualquier rincón del mundo sin necesidad de activar ninguno de estos mecanismos de detección, simplemente a través de esa reputación. Esta reputación, a su vez, lo que nos permite también es tasar
cuánto conocemos desde Kaspersky este objeto. Es decir, en los casos en los que está muy claro, como estos ransomwares ya pues que son evidentes, ¿no? Pues evidentemente lo que interesa es bloquearlo. Pero ¿qué hay de todos esos casos en los que aún no tenemos suficiente información, ¿no? A lo mejor este objeto resulta que lo he visto solo una vez, ¿no? Y necesito apoyar, ¿no? Pues estas cajas adicionales, estos motores adicionales de detección para tener más información. Cuando entramos en este terreno del HIP, si os fijáis ahí arriba, distinguimos dos parcelas, ¿no? La preejecución, es decir, antes de cargar algo en la pila de memoria en el sistema, a cuando realmente estamos ejecutando algo ya en la pila de memoria. Cuando estamos ya en la pila de memoria es un punto realmente crítico, ¿vale? Porque efectivamente si ese objeto ha sido capaz de cargarse en memoria, puede realizar ciertas acciones dentro del sistema operativo y es posible que se pierda el control sobre ellas. Es por eso para nosotros muy importante el hecho de acompañar durante todo ese proceso de ejecución todos estos motores que van a venir de forma adicional, ¿vale? HIPS en concreto de lo que se encarga es de analizar esos accesos a recursos dentro del sistema operativo y recoger ciertas métricas. De manera que si ya localizamos el hecho de que está accediendo a zonas que tienen que ver, por ejemplo, con elevación de privilegios, pues podemos limitar ese acceso. Pongámonos de nuevo en este caso, ¿no? del ransomware, ¿vale? Un objeto, por ejemplo, el típico Excel que nos han mandado por correo y que, bueno, no tenemos información sobre él, nos pide abrir digamos, una macro dentro del Excel y el usuario dice, bueno, ¿por qué no? Voy a lanzar una macro. Así son los usuarios, ya, ya lo sabéis. Entonces, lo que podemos hacer con estos motores que hay dentro de esa caja adicional que veis, donde pone Behavior Detection y Exploit Prevention, somos capaces de analizar el comportamiento. Es decir, observamos unas métricas a través del HIPS. Si, por ejemplo, vemos que ese objeto está haciendo una llamada a librerías del sistema operativo que tienen que ver, por ejemplo, con el cifrado de datos, podemos tener ya una evidencia. Pero quizá esta evidencia no tiene todo el peso, ¿vale? Porque, bueno, como seguramente sabéis, más del 90% del tráfico que mandamos por Internet es tráfico cifrado, con lo cual hacer una llamada dentro del sistema a una librería de cifrado es algo hasta cierto punto bastante común. Lo que sí que vamos a hacer es seguir recopilando evidencias. Entonces, en este sentido, este Behavior Detection, si después de acceder a esa librería de cifrado empieza a detectar intentos de cifrado masivo dentro del sistema operativo, pues de nuevo vamos a ir acumulando evidencias. Quizá no en el primer fichero que cifra, ahí sí que si os fijáis, tenemos otra caja que está por fuera, que es ese Remediation Engine, ¿vale? El Remediation Engine de lo que se encarga es, en el caso de un posible ransomware, ¿vale? O quizá una amenaza sofisticada de la cual no tenemos aún conocimiento, es capaz de, en este caso, propiamente del ransomware hablando, sería capaz de levantar un proceso adicional que sacara una copia de esos ficheros que se están viendo cifrados, ¿vale? Y, bueno, pues a través de todas estas métricas, que yo los estoy detallando mucho, pero todo esto sucede en tiempo real, seríamos capaces no solo de concluir que esto se trata de un nuevo ransomware que no conocemos y que se apoya posiblemente en técnicas, tácticas y procedimientos no conocidas, sino que además vamos a ser capaces de matar ese proceso que ha originado todo y vamos a poder hacer un rollback de acciones. Es decir, podríamos recuperar esos ficheros que se hayan visto involucrados en el cifrado, podríamos hacer un rollback incluso de entradas a nivel de persistencia que haya podido buscar ese objeto para volver a establecerse, o en el caso de que hubiera intentado lanzar una conexión contra un Command and Control Server, pues posiblemente también hubiéramos sido capaces de localizarlo, contenerlo y hacer ese rollback, ¿vale? A su vez, todos estos mecanismos contribuyen de nuevo contra KSN, lo que quiere decir es que lo que aprendemos nuevo en la organización, y esto es más a efectos de metadatos, no os imagináis que se están subiendo contenidos, sino utilizamos ese, como decía antes, esos metadatos, ese hash, ¿vale? Para poder identificar ese fichero y la próxima vez que alguien consulte por él, poder tener unas métricas asociadas y decir, uy, es que aquí ya vimos que se trataba de un nuevo ransomware, con lo cual no sería necesario el hecho de volver a activar todas estos motores de detección. Y bueno, una simple demo para que veáis esto en tiempo real con una amenaza real, ¿vale? Bueno, este vídeo pertenece a una sección que tenemos en YouTube que se llama Tech Dive, donde hacemos distintas pruebas, muchas de ellas relacionadas con la auditoría de seguridad,
muchas de ellas relacionadas pues incluso con tácticas bastante avanzadas, ¿no? En el hecho de pues, intentar usar un ataque basado en filers, algún tipo de PowerShell o algo bueno pues para intentar romper un sistema, hacer una elevación de privilegios. En este sentido, como podéis ver, tenemos unos documentos aquí, los documentos se abren perfectamente y vamos a lanzar este ransomware. Primero lo vamos a lanzar en una máquina que está completamente desprotegida, es decir, que no cuenta con ninguna solución de protección. Como podéis ver, tenemos a la derecha el Process Explorer, que bueno, es el mejor amigo del técnico de seguridad para, bueno, esto es el que se mete más en harina, ¿vale? Entonces, bueno, una vez lanzamos este malware, pues si os fijáis dentro de ese directorio, ahora intento acceder a esa información ha sido cifrada, no puedo abrirlo, ¿vale? Por otra parte, un clásico, supongo que lo habréis visto en las noticias, ¿no? Esta nota, esta en concreto es de un ataque relacionado, bueno, pues con países en Rusia y, bueno, donde se te pide un rescate y demás. En este tipo de situaciones, pues o bien contamos con un backup, como os comentaba antes, o va a ser muy difícil que, en el caso de que paguemos, ¿no? Recuperar esos ficheros. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando esto mismo lo hacemos con nuestra solución de protección. Como podéis ver, tenemos la solución de protección instalada dentro de la máquina. Tenemos este fichero PDF que efectivamente se abre correctamente. Vamos a lanzar ese mismo script que hemos lanzado antes. Bien, y aquí ya han pasado ciertas cosas. De hecho, si os fijáis, se ha generado como la nota de rescate, ¿vale? De hecho, me está diciendo que el Behavior Detection ha detectado un comportamiento relacionado con un ransomware. Incluso me está dando la opción de, esto se puede configurar por directiva, ¿vale? Pero podríamos seleccionar a no hacer más acciones remediativas o la recomendación aquí que sería hacer un reinicio para hacer esa búsqueda de posible persistencia que pudiera quedar en el sistema. Aquí incluso podemos ver cómo el objeto ha sido detectado. Incluso si os fijáis arriba de esta acción dice rollback completed, file restored. Es decir, en este caso, como podéis ver, hemos visto que se han llegado a cifrar 3 ficheros dentro del sistema, pero que las capacidades de remediación y de rollback que tiene la solución son capaces de efectivamente detectar esto, independientemente de que use esas técnicas no conocidas, ¿vale? Y ser capaces, ya digo, de matar ese proceso que ha originado todo y, por lo tanto, incluso de rescatar todos esos ficheros que se hayan visto involucrados. Por la experiencia que tenemos, porque, bueno, esto, ya digo, es una de las características que también demostramos en las pruebas de concepto que hacemos con nuestros clientes, por mi experiencia os puedo comentar que dependiendo de muchos factores, pero normalmente a partir del tercer fichero que se cifra, en algunos casos he llegado a ver hasta 5 ficheros que se cifran, pero la capacidad que tenemos a este respecto, la detección de ransomware, está muy por encima de lo que se puede encontrar en el mercado. Otra de las problemáticas que os queríamos comentar y que de hecho también recoge nuestra solución, bueno, quizá algunos de vosotros hayáis oído bueno, estas soluciones más avanzadas, ¿no? Para la protección o para proteger esos flujos con respecto a servicios en cloud, ¿no? Ese famoso CASB, ¿vale? En nuestra experiencia, los CASBs, digamos que requieren de una fuerte intervención por parte de los equipos de IT o los equipos de seguridad dentro de la compañía para realmente poder explotarlos y poderles sacar jugo. Entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho ha sido coger la capa más sencilla de ese CASB y utilizar las tecnologías que ya tenemos dentro del endpoint para poderos dar la visibilidad de cómo están utilizando vuestros usuarios esos servicios que están en nube, ¿vale? Esto es, bueno, es digamos, un añadido que hemos llamado Cloud Discovery, ¿vale? Este Cloud Discovery, al final, lo que nos permite es, a través de gráficos, a través de informes, es descubrir cómo se están relacionando nuestros usuarios con estos servicios en cloud. Muchas veces a las compañías lo que les preocupa es, pues, el hecho de que alguien pueda subir, por ejemplo, un documento a Dropbox o a algún sitio sobre el cual puedan perder el control. Ya si hablamos de información sensible es un problema aún mayor, ¿no? O incluso, pues como os comentaba antes, ¿no? Que precisamente por esta deslocalización del puesto de trabajo, pues estamos viendo ciertas tendencias
que hasta cierto punto pueden ser peligrosas, pues como la utilización de canales de mensajería, WhatsApp Web, Facebook Messenger y otros tipos de servicios en cloud donde, bueno, pues esos usuarios no solo están igual de expuestos que podrían estar en el teléfono móvil, sino que en el caso de que hagan clic en un enlace que no sea de confianza, pues pueden comprometer ya no solo la seguridad de ese dispositivo donde están trabajando, sino si ese dispositivo tiene a su vez conexión contra la central, pues imaginaros, ¿no?, cómo puede ser el alcance si este ransomware en cuestión tiene capacidad de movimiento lateral, ¿vale? Al final, ya digo, de lo que se trata es de dotaros con más información para que podáis responder más eficientemente a todos estos desafíos. Por último, comentaros otro producto que viene incluido dentro de la suite. Ahora mi compañero Bosco os comentará cómo se licencia esto, ¿vale? Que es la capacidad de poder proteger vuestro entorno de Office 365, ¿vale? Con esta solución lo que perseguimos no es solo proteger el buzón de correo, ¿vale? Que evidentemente es un problema que estamos viendo a nivel de seguridad, la cantidad de phishing dirigidos, especialmente y alineados también, ¿no?, con estas campañas de pandemia, información sobre el COVID y demás. Incluso hemos visto ataques relacionados con la seguridad social, que se hacen pasar por la seguridad social para darte una prestación del ERTE. En fin, ataques de todo tipo que estamos observando. Y bueno, no solo por la parte de ese buzón de correo, sino incluso daros la visibilidad y la protección extendida en lo que sería todo el ecosistema de Office 365, donde por supuesto cubriríamos Exchange Online, que sería la parte de los buzones de correo, OneDrive, Microsoft Teams y SharePoint Online. Todo esto con una integración sencilla. La integración, creedme cuando os digo que se hace prácticamente en 10 minutos. Es una integración a nivel de API. No hay que hacer absolutamente nada en el tenant de Office 365, ¿vale? Es decir, es algo que directamente lo que hacemos es que sincronizamos ambos tenants, el tenant de Kaspersky con el tenant de Microsoft. Nuestro tenant a su vez también se hospeda en Azure, con lo cual todo queda en casa. Y esto, como ya digo, no requiere absolutamente ninguna modificación por vuestra parte, se configura muy rápido, no implica latencia, no implica nada y lo que siempre os va a aportar es una segunda opinión de seguridad contra lo que ya os está aportando Microsoft. Esta protección, al hacerse a nivel de API, no tenemos forma de quitar esa protección que ya os está dando Microsoft. Tampoco es que nos interese. Es decir, lo que ya detecte Microsoft, si hacéis alguna prueba relacionada con ACAR, vais a ver que es Microsoft en este sentido el que lo está detectando antes que nosotros, porque nosotros entramos siempre como una segunda opinión, ¿vale? Y especialmente para estos casos de DEX o Business Email Compromise es donde estamos viendo, bueno, pues que nuestra tecnología de detección realmente aporta bastante. De nuevo, como os decía antes, no nos gusta decir que somos mejores o que nosotros hacemos tal o que hacemos cual, nos gusta que lo digan ya digo, los sitios de reviews independientes. En este caso, esta afirmación la hace Virus Bulletin y, bueno, pues arroja esta información que tenéis aquí. Al final lo que estamos haciendo en paralelo, ¿no? Lo que estamos haciendo precisamente con respecto a la protección del correo electrónico es, bueno, pues todas esas capacidades que en una solución basada en endpoint no tendrías. Es decir, toda la parte que tendría que ver con las cabeceras, de dónde proviene el correo, los saltos que ha hecho, de qué dominio proviene, si ya tenemos reputación o no, incluso utilizando mucha de la información que utilizan nuestros analistas, donde entran honeypots, donde entran, bueno, pues otros mecanismos de detección más relacionados precisamente con lo que viene a ser seguridad basada en correo electrónico, como DKIM, SPF y DMARC. Esto al final lo que nos va a permitir es tener una detección, como ya hemos visto, ¿no? más eficiente. Y bueno, básicamente esto ya lo he explicado, la forma de configurarlo es muy sencilla, es a través de una integración entre ambos tenants, no requiere de ninguna modificación dentro del tenant de Microsoft, con lo cual simplemente a través de prácticamente 2-3 pasos lo podemos tener funcionando en el mismo momento. Y ahora sí, Bosco, te cedo la palabra, todo tuyo. Muy buenas tardes o buenos días. Lo que ha explicado Luis, la solución cloud
tiene, por así decirlo, dos sabores o dos colores, como queráis llamarlo. Uno que va más orientado a lo que es pyme pura y dura, es decir, pequeña empresa que no tiene personal de administración y lo único que quiere es protección, ¿vale? Ahí tenemos Kaspersky Endpoint Security Cloud, que nos va a dar todos los niveles de protección que tiene Kaspersky, es decir, todas esas tecnologías que ha explicado Luis, incluyendo el análisis heurístico, el motor de remediación y demás, está todo añadido. Y al ser una solución cloud, incluye también Cloud Discovery, que, como ha comentado Luis, es la posibilidad que nos da de ver los servicios en la nube que está usando los usuarios. Es decir, ver ese shadow IT que muchas empresas preocupan, que en muchos casos, si estamos hablando además de pyme, no tienen manera de saberlo, que los usuarios están usando Dropbox o están usando otro tipo de servicios en la nube que pueden ser peligrosos para las empresas. Y luego tenemos una solución con capacidades más avanzadas. En lo que es a nivel de protección es exactamente igual, pero nos añade funcionalidades de control, como es control de navegación, control de dispositivos, la posibilidad que también ha comentado Luis, muy interesante ahora mismo, que estamos todos con portátiles, que estamos en casa, la posibilidad de gestionar ese cifrado, ¿vale? Cifrado de disco duro, cifrado de archivos, carpetas o incluso medios extraíbles. Y también muy importante, patch management, no solo a nivel de sistema operativo, poder gestionar el parcheo de todo nuestro parque informático en entorno Windows, sino también, ¿vale?, de poder hacerlo de aplicaciones de terceros. Es decir, cuando hablamos de gestión de parches, hay muchas empresas que nos dicen, oye, yo ya tengo WSUS, yo ya estoy protegido. Pero el mayor problema es no solo el sistema operativo, sino todas esas aplicaciones que puedan tener los usuarios. ¿Quién gestiona esas actualizaciones? ¿Quién las controla? Bueno, pues con la solución Cloud Plus lo tenemos incluido. Luis, si puedes pasar a la siguiente. Otra cosa importante, ¿cómo se licencia? Vale, contrariamente a las soluciones clásicas de Kaspersky on-premise, que se suelen licenciar por dispositivos, aquí lo licenciamos por usuario. ¿Eso qué significa? Significa que protegemos un equipo, bien sea un PC, bien sea un servidor, bien sea un laptop, más 2 dispositivos móviles por licencia, ¿vale? Cuando hablamos de la solución Cloud Plus, añadimos aparte la protección de buzones de correo. Aquí añadimos 1,5 buzones de correo. ¿Por qué se hace esto? Se hace porque todas las empresas tenemos más buzones de correo que usuarios. ¿Por qué? Porque tenemos los buzones típicos genéricos o los buzones de grupo que también tienen que ser protegidos. Como ha comentado Luis, la protección para Office 365 es una protección adicional a lo que puede hacer Microsoft. Es decir, hay algunos clientes que nos han dicho, no, mira, yo estoy mirando la protección y resulta que Kaspersky solo ha detectado 5 amenazas. Vale, pero hemos detectado 5 amenazas que se le habían colado a la protección que viene con Microsoft. ¿Vale? Por eso es importante. Luis ha comentado que nos alojamos en Azure, exactamente igual que Microsoft. Esto es importante también por el hecho de ley de protección de datos. Ningún tipo de correo, ningún tipo de información de adjuntos se descargan a servidores de Kaspersky. Todo el análisis se hace en el tenance que tenemos en Azure. Luis, si quieres puedes seguir tú. Bueno, Vale. también lo puedo hacer yo. Simplemente deciros, lo ha dicho Luis antes, que nos encanta que nos prueben, ¿vale? No solo nos encanta que nos prueben personal de empresas que se dedican a hacer reviews, sino también nos encanta que nos prueben las empresas y los usuarios, con lo cual que sepáis que podéis daros de alta, si no también COS os puede ayudar, os podemos generar licencias NFR para poder hacer pilotos, para poder probar la solución sin ningún tipo de coste, ¿vale? Que es importante también que sepáis que existe esa opción. Luis. Sí, bueno, y ya para concluir, de nuevo repetir un poco esa lista de deberes, ¿no? Para poder tener unos controles de seguridad más eficientes dentro de la organización. No los vamos a repetir de nuevo, porque además vamos un poquillo fuera de hora.
Pero nada, como os vamos a pasar todo el material, os lo va a pasar Cos después de este webinar, pues ya yo le devuelvo la palabra a Patricia. Vale, de momento parece ser que no hay ninguna sugerencia, ninguna pregunta, así que bueno, pues agradeceros a todos vuestra participación, vuestra asistencia y a vosotros a Luis y a Bosco por vuestra colaboración. Y nada, pues tras la sesión compartiremos con vosotros la grabación y os enviaremos la presentación también para que la tengáis y la podéis ver cuantas veces queráis. Así que muchas gracias a todos y que paséis buena tarde. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por todo.